Hablemos del 3 de marzo de 2026, una fecha que, sin duda, quedará marcada a fuego por una turbulencia financiera global, pero de las extremas. Todo empezó con una escalada geopolítica en Medio Oriente que desató el pánico, sí, pero la historia completa, créanme, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Así que vamos a desglosar exactamente qué pasó, cómo se fue propagando el caos y, lo más importante, qué nos dice todo esto sobre la fragilidad del sistema. Bueno, la jornada arrancó con una presión vendedora masiva. Y cuando digo masiva, es en todo el planeta, desde Asia hasta Europa y, por supuesto, América. Los monitores bursátiles no daban abasto. Todo era un rojo intensísimo que reflejaba un miedo generalizado a una crisis de consecuencias totalmente impredecibles. Y miren esto, es un verdadero baño de sangre financiero, no hay otra forma de decirlo. Fíjense en las caídas, son brutales. Corea del Sur desplomándose un 7%, el IBEX 35 de España perdiendo más de un 4,5%. Es una locura. Incluso el S&P 500 en Estados Unidos, que aguantó un poco más, terminó en rojo. Pero a ver, ¿qué pudo causar un colapso así, tan sincronizado, tan violento? La respuesta no está donde la mayoría cree. Entonces, ¿cuál fue la chispa que encendió esta hoguera? No fue un mal dato económico ni un problema con un banco. El origen de todo este lío se encuentra en un punto geográfico muy específico y estratégicamente vital para la economía mundial. Así que vámonos directo al Estrecho de Hormuz. Este pequeñísimo corredor marítimo se convirtió literalmente de la noche a la mañana en el epicentro de una crisis global. Es la prueba de cómo un conflicto que parece localizado puede tener unas ramificaciones planetarias. Miren, este estrecho es como una de las arterias principales de la economía global. Su importancia de verdad no se puede subestimar. Y es justo por eso, por ser tan crucial, que se volvió el objetivo principal en esta escalada de tensiones. Y aquí está el punto clave de todo. El estrecho no se cerró con minas ni con barcos de guerra. Fue lo que se conoce como un cierre de facto. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Las aseguradoras, al ver el riesgo de ataques, dijeron, ¿saben qué? No cubrimos a nadie que pase por aquí. O peor, subían las primas a niveles astronómicos. Económicamente, el efecto es exactamente el mismo que un bloqueo militar. Y esta cifra lo explica todo. Entre un 20 y un 25% de todo el suministro mundial de petróleo pasa por ese estrecho que ahora, económicamente, está cerrado. Imagínense, una cuarta parte de la energía del mundo, de repente, en jaque. Con el flujo de petróleo así de amenazado, la onda de choque energética no tardó nada en golpear a todos los rincones de la economía. Pero ojo, no todos los mercados sufrieron de la misma manera. Esta gráfica lo deja clarísimo. Miren la diferencia. La caída del IBEX 35 en Europa, comparada con la del S&P 500 en Estados Unidos. La reacción europea fue casi 3 veces más severa. ¿Por qué? ¿Por qué esta divergencia tan marcada? Bueno, la respuesta está en las vulnerabilidades de cada uno. Europa depende masivamente de la energía que importa. Y para colmo, sus reservas de gas natural estaban bajísimas, entre un 20 y un 30%. Alarmante. Estados Unidos, en cambio, es un gran productor de energía, y eso le da un colchón. Y claro, en tiempos de crisis, el capital huye hacia el dólar, lo fortalece y, de paso, debilita al resto. Para entender la magnitud del pánico en Europa, aquí está el dato más impactante. El precio del gas natural en el continente se disparó entre un 70 y un 80% en solo 2 días, una subida astronómica que amenaza con paralizar toda su industria. Justo cuando parecía que el pánico no tenía fin, sobre todo en Wall Street, llegó un anuncio desde Washington que le dio un giro de 180 grados a la dinámica del día. Con estas palabras, la administración estadounidense mandó un mensaje clarísimo. No iban a permitir que el mercado energético mundial colapsara. La promesa de seguros respaldados por el gobierno y, si hacía falta, escoltas militares, fue una señal directa para calmar los ánimos. Y el efecto fue inmediato. El precio del crudo, que había llegado a tocar picos de casi $85, empezó a bajar. Fue un alivio momentáneo, sí,
pero una señal de que la situación, aunque grave, podría tener una respuesta contundente. A ver, la intervención ayudó sin duda, pero hubo otro factor, uno mucho más técnico y menos obvio, que explica por qué Wall Street logró recuperarse de sus peores mínimos de una forma tan violenta. Este fenómeno se llama monetización de coberturas. Pensémoslo así. Los grandes fondos ya estaban asegurados contra una caída. Cuando el mercado se desplomó, sus seguros se volvieron valiosísimos. Para cobrar ese dinero, la mecánica los obliga a comprar masivamente acciones, lo que genera un rebote artificial. Y esto es clave. El rebote no tuvo nada que ver con optimismo, Fue una mecánica interna del mercado. Y eso nos deja en una situación muy particular. Y con esto llegamos a la sección final de este análisis. Un frágil equilibrio. Al final del día, lo que tenemos es una situación donde el pánico inicial se contuvo, pero los riesgos de fondo no desaparecieron. Para nada. Ahora la atención se centra en una serie de indicadores clave. Este es el número que todos están mirando ahora mismo, los 6.800 puntos en el S&P 500. Se considera la línea de soporte crítica. Si el índice se mantiene por encima, esto podría ser solo una corrección técnica. Pero si lo pierde, podríamos estar ante el inicio de un mercado bajista más serio. Y estas son las preguntas que se están haciendo los profesionales ahora. ¿El petróleo se va a quedar por encima de los $80? Los bonos nos están diciendo que la inflación volvió para quedarse. El VIX, el famoso índice del miedo, ya tocó su techo. Y muy importante, el mercado de crédito privado, que es quizás el punto más frágil del sistema, ¿empezará a mostrar grietas? Estos son los datos que van a marcar el rumbo de las próximas semanas. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Históricamente, las bolsas suelen ignorar los conflictos bélicos después del shock inicial, pero esta vez el conflicto ataca directamente la yugular de la economía global, la energía. La gran duda que queda en el aire es si los mercados están preparados para un fantasma que no habían enfrentado en mucho tiempo, una inflación estructural, pero impulsada por la energía. La respuesta, la verdad, aún está por verse.